casé a los 21 años con mi esposo. Tuve una niña y cuando tenía 5 días mi niña, quisieron secuestrarla. Entonces quisimos saber con mi marido quién quería secuestrarle a mi hija. Entonces empezamos a frecuentar el lugar ocultismo, porque queríamos saber ese intentando sacarnos a nuestra hija. Y desde esa vez empezamos a frecuentar el ocultismo, cambiábamos de lugar a lugar, diferentes lugares nos íbamos a consultar, porque nos decían que un médico podía saber, ¿verdad? Entonces nos íbamos por ahí y bueno, así empezó. Después ya pasaron los años, ¿verdad? Seguimos nosotros frecuentando, ya no era por ese motivo, pero por otro motivo ya empezamos a frecuentar. Y en diferentes lugares llegamos a practicar con mi marido, por ejemplo, el reiki, yoga, todas las clases de ocultismo empezamos a practicar con él. Entonces, cuando llegamos a tener la otra criatura, otra nena, ¿verdad? Seguíamos buscando, ¿verdad? Recorriendo esos lugares. Entonces, crecieron todas mis niñas y seguimos frecuentando, nos íbamos de un lado a otro, ¿verdad? Y así empezamos. Y nos empezamos a ir a esos lugares. Bueno, mi marido llegó a tener leucemia, una enfermedad que prácticamente decían que era incurable, ¿verdad? Entonces otras veces ahí empezamos a irnos, ¿verdad? En esos lugares y como a nosotros nos decían la gente, médicos le llamaban a los curanderos. Entonces nosotros pensábamos que eso podía curarle de cáncer a mi marido. Entonces salimos y nos fuimos en un lugar. Bueno, mi marido se iba a un grupo de reikistas donde practicaban yoga y reiki. Aparte yo practicaba también de mi parte de reiki y yoga. Entonces él recibe entonces una invitación de unos médicos brasileños, le dicen, ¿verdad? Sabemos, después yo supe que los médicos son los que estudian medicina y tienen títulos de doctor, ¿verdad? Y nosotros nos fuimos, le invitaron a él, ¿verdad? Para irse a ese lugar sin saber qué era, ¿verdad? Entonces él se fue, nos fuimos, le invitaron las personas que estaba viniendo un médico que le decía, ¿verdad? De brasilero, que podía curar cáncer, leucemia, todo eso, ¿verdad? Entonces él decide irse a ese lugar y él estaba con su tratamiento de leucemia, entonces nos vamos, ¿verdad? Yo le dije a mi marido por qué teníamos que irnos por ahí, ¿verdad? Que no creía, ¿verdad? Que le iba a poder curar eso. Entonces él me dice, sí, tenemos que irnos porque ese médico cura cáncer, me dice. Entonces nos fuimos con mi marido. Él recibió esa invitación a ese lugar y le llevamos ese supuestamente médico que nos decían, ¿verdad? No cobraba la consulta, pero sí teníamos que comprar un cuadro que costaba 100.000, costaba un cuadro que él pintaba con los ojos cerrados y hacía paisajes. Entonces ese es el cuadro que nosotros compramos de él para traer en nuestra casa. Entonces como teníamos que entrar juntos, él me dice que yo no entre, que yo no necesitaba entrar, ¿verdad? Entonces mi marido entra a consultar y ahí empieza a decirle el brasilero, ¿verdad? Que él se tiene que él le iba a curar, le iba a hacer una cirugía a distancia y que él se tenía que vestir de blanco
La sábana tenía que ser de blanco, teníamos que vestirnos todo de blanco y el piso tenía que estar limpio. Pero no teníamos que contarle a nadie lo que él nos estaba diciendo, porque eso solamente entre nosotros teníamos que quedar. Bueno, nosotros no le contamos a nadie, ¿verdad? Ese caso, entonces seguimos lo que él nos dijo. Le recetó a mi marido que tome una taza de manzanilla, ¿verdad? Eso tenía que ser como a las 10 de la noche. Y él tenía que acostarse. Y en ese interín que él se tenía que acostar, él a distancia le tenía que hacer la cirugía. Bueno, hicimos todo lo que él nos pidió. Se acuesta él en la cama y empieza a pelearse con algo que él veía. Yo no veía nada, pero él empezó a pelearse. Y él tenía un rosario en el cuello. Y ese rosario él empezó a querer sacar de su cuello. Era como que le quemaba eso, ¿verdad? Entonces él empezó a pelearse mucho con lo que él veía. Yo no veía nada, pero él sí veía. Entonces, peleando, yo me asusté, no sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces, salí corriendo de la pieza, entonces me voy ahí, tomo el teléfono y llamo a las personas que le había invitado a esa persona, ¿verdad? Y que le había invitado a mi marido que se vaya a ese lugar. Entonces yo llamo a esa persona y él me dice, yo no tengo nada que ver con esto. Esa es parte espiritual, llame a una ambulancia y que le pongan, que le haga transfusión de sangre, me dice. En ese interín yo me desvanezco y me caigo en la pieza, porque eran otras piezas que me fui a llamar por teléfono, y me caigo en ese lugar. Y yo me acuerdo que me desperté a eso a las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana voy corriendo a mi pieza, ¿verdad? Le encuentro a él ya, él estaba sangrándose, salía sangre de la boca y la mano tenía esta parte, así tenía la mano y uno acá, ¿verdad? Y en las piernas tenía medio cruzado y él se había orinado, ¿verdad? Entonces él estaba así y los ojos blancos era la que cubría su ojo y el negro ya había desaparecido. Entonces él queda así, ¿verdad? Y de la boca así, como estaba inclinado él, la sangre corre acá y cae por esta mano y se queda así duro. Cuando yo busco ayuda, ¿verdad? Llamo a toda mi gente, yo llamo a la ambulancia y fue tarde porque cuando llamé a la ambulancia vino y bien duro falleció porque el cuerpo ya estaba todo así doblado y duro así. Y eso fue, yo me asusté, encontré ahí, yo no sabía qué hacer porque ya había fallecido mi marido. Esta historia y muchas otras están en el libro Poder para Cambiar. Historias de transformación, historias que inspiran, historias que cambian vidas. Pedí tu libro gratis al 021-417-0010. Hacelo ahora, 021-417-0010 y te llevamos el libro Poder para Cambiar hasta tu casa, sin costo alguno y sin ningún tipo de obligación. Un maravilloso libro con historias reales que nos ayudan a mejorar. Poder para Cambiar, totalmente gratis, llamando al 021-417-0010 las 24 horas y te hacemos llegar a tu casa. Poder para Cambiar. Empecé a recorrer. En eso yo he me voy en un lugar, en un macumbero, y le pido que me ayude a poder olvidarle a mi marido, porque para mí era muy difícil olvidarles a él. Entonces yo le pedía que él rece por mí, porque él nos rezaba, o sea que todas las personas donde nos íbamos, te toca la cabeza, te pone su mano y te reza, ¿verdad? Entonces la persona donde me fui me rezó por la cabeza, me rezó por todo el cuerpo, ¿verdad? Pero cada vez que yo me iba en ese lugar,
cada vez yo me quería ir más. Sí, es viernes, cada día yo frecuentaba más y yo pagaba 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, yo pagaba cada vez que me iba a consultar. Yo no podía largar ese lugar. Después continué yéndome en ese lugar y el hombre, yo no sé si él, no entendí si él se gustaba de mí, nada, pero empezó él como que yo ya no podía vivir sin que yo asista al lugar a que me rece para que yo pueda olvidarle a mi marido, y me iba cada vez 3 veces a la semana, y los 3 veces que me iba yo pagaba por eso, pagaba, y después tenía que seguir. Inclusive ya no podía salir de ese lugar porque cada vez me sentía impotente, sin poder dejar de asistir, porque necesitaba esa oración que él me hacía, yo necesitaba, entonces no podía dejar. Y me sentía, cada vez me sentía débil. Si yo no me iba a consultar ahí, yo me sentía débil, entonces me tenía que ir. Entonces frecuenté de ese modo, ¿verdad? Y la verdad que esta persona, ¿verdad? Yo no sé si yo fui la que, por estar sola, por sentirme así, sin fuerza, ¿verdad? Tuvo que pasar algo entre nosotros, ¿verdad? Tuvimos que pasar, él supuestamente me decía que él se gustaba de mí, ¿verdad? Que él me quería, ¿verdad? Y así empezó a atraparme a él. Y cada vez que yo me iba para consultar, ya era solamente para estar con él, ya no era más para poder aliviarme del dolor, sino ya era para estar con él. Empecé yo a... Cada día que me iba ya tenía una relación con él. Cada vez que yo estaba con él, yo me sentía débil, desganada. Era como que sin fuerza yo tenía, no podía continuar. Y entré en una depresión. En esa depresión, embarazada con la persona que no era... me di cuenta cuando ya estaba embarazada, no era la persona correcta para estar con él. Me doy cuenta de que él no era solamente conmigo que él tenía intimidad, sino también tenía con varias personas con quien él le atendía en su consultorio. Entonces empecé a entrar en una depresión, y en esa depresión yo me quedé sin fuerza. Ya varias veces me quedé sin salir del dormitorio. Mucho tiempo estuve encerrada, casi como 7 meses estuve encerrada con una depresión. Y el bebé en mi panza, le tenía, ¿verdad?, a mi bebé, que a los 2 meses y medio yo casi perdí justamente al bebé, porque el hombre que es el papá de mi hijo, me llevó a un macumbero indio, y me lleva ahí, estando yo embarazada, me lleva y empieza a... El indio le pide, ¿verdad?, que le lleve un paquete de cigarro, ¿verdad?, para que pueda humear por mí, porque ese es lo que como ellos decían, eso es el espíritu que le pide para ese trabajo, ¿verdad? Entonces le pide ese cigarro, ¿verdad?, y le lleva y nos vamos, y me empieza a hacer sus oraciones por mí, empieza a humearme todo, ¿verdad?, por todo. Y después de un tiempo que me fui a mi casa, así estuve, casi le perdí a mi bebé, me fui todo casi en sangre, ¿verdad? De ahí otra vez yo salgo y me voy otra vez a una luna de él otra vez, a frecuentar, que me vuelva otra vez a rezar para que yo pueda salir de eso, ¿verdad? Y me volví otra vez a irme a un grupo de reikistas otra vez, que me hacía otra vez sus oraciones, hacíamos, o sea que yo practicaba con ellos, ¿verdad? Pero no tenía paz.
porque de un lado a otro lado me iba y no tenía paz. Lo único que yo quería era morirme. Yo caminaba por la calle y no tenía vida. Yo caminaba, pero era como que yo caminaba, pero no tenía fuerza. Y así empecé a andar por la calle sin tener fuerza por mí misma. Después nació, bueno, frecuenté esos lugares, Después esta persona, resulta que este hombre, el papá de mi hijo, al par que andaba conmigo, estaba andando con otra persona, con una otra viuda. Y esa viuda me envía un cassette donde supuestamente el dios del sol, el dios de la luna, me mandó decir que mi hijo tenía que fallecer y que yo tenía que morirme en la sala de parto. Y resulta que a los 2 meses y medio yo voy todo en sangre, ¿verdad? Y yo ahí creí, porque dije, bueno, esto fue lo que me envió en la grabación, que iba a suceder, que mi hijo se iba a morir. Entonces, paso de eso, no se muere mi hijo. Y en el parto sí casi me morí, porque en el parto se me fue la respiración y los doctores se desesperaban todo porque yo me estaba yendo. Y cuando nace mi hijo, ¿verdad? Nace mi hijo y estaba en la sala de cirugía y yo tenía miedo, no tenía paz porque yo estaba temblando. Realmente no estaba bien yo en ese momento, casi partí porque me faltaba la respiración. Esta historia y muchas otras están en el libro Poder para Cambiar. Historias de transformación, historias que inspiran, historias que cambian vidas. Pedí tu libro gratis al 021-417-0010. Hacelo ahora, 021-417-0010 y te llevamos el libro Poder para Cambiar hasta tu casa, sin costo alguno y sin ningún tipo de obligación. Un maravilloso libro con historias reales que nos ayudan a mejorar. Poder para Cambiar, totalmente gratis, llamando al 021-417-0010 las 24 horas y te hacemos llegar a tu casa. Poder para Cambiar. Entonces nace mi bebé, yo salgo del hospital, ¿verdad? Con mi bebé en mi casa, me voy y yo sigo con la depresión, no superé esa depresión y cada día me veía más desesperada y no tenía paz. Lo único que podía decir es que no tenía paz en ningún lado y seguía recorriendo. Mi hijo ya tenía 2 meses, 3 meses, yo me seguía yendo a otro lado. Después, cuando tenía los 9 meses, mi hijo de haber nacido, yo decido separarme de este hombre porque yo veía que él no era conmigo solo que andaba, o sea que no me tenía a mí como pareja, sino con varias tenía pareja. Entonces yo decido separarme de él y ahí empezó mi lucha porque él era macumbero, o sea que es macumbero, y me empezó a atacar de ese lado porque le tenía a su hijo y él quería también a su hijo. Entonces ahí empezó una lucha que me empezó a perseguir espiritualmente, digo yo, por lo que es, porque los macumberos no te trabajan así, sino te trabaja los espiritual como para liquidarte. Y eso fue lo que yo pasé con este hombre. Es el papá de mi hijo, yo pasé así. Y al principio decía yo que estando con él me iba a librar de los trabajos que él hacía. Pero después, cuando me separé, fue peor porque
Realmente ahí yo siento, hasta hoy día yo siento cosas por mi cuerpo, por ejemplo, cosas que de repente hay cosas que se sube por mi pierna, entre por mi muslo, y de repente es como que hace que se eriza el cabello, es como que se para así el cabello, y es como que alguien esté a mi lado constantemente, esta parte izquierda. Siempre siento algo que no es visto, ¿verdad? Pero siempre se siente. Entonces, eso fueron lo que yo decía al principio, ¿verdad? Que era porque estaba con esta persona nomás que sentía eso, ¿verdad? Pero una vez que nos separamos, ¿verdad? Yo seguía sintiendo todo eso por mi cuerpo. Y es muy molestoso porque de repente estando en un lugar uno siente eso, ¿verdad? Entonces, o sea que eso fue el que no tenía paz. Esta historia y muchas otras están en el libro Poder para Cambiar. Historias de transformación, historias que inspiran, historias que cambian vidas. Pedí tu libro gratis al 021-417-0010. Hacelo ahora, 021-417-0010 y te llevamos el libro Poder para Cambiar hasta tu casa, sin costo alguno y sin ningún tipo de obligación. Un maravilloso libro con historias reales que nos ayudan a mejorar. Poder para Cambiar, totalmente gratis. Llamando al 021-417-0010 las 24 horas y te hacemos llegar a tu casa. Poder para Cambiar. Después pasó todo esto, no tenía paz en mi vida, recorriendo todo lo que ya he recorrido, ¿verdad? Entonces busqué ayuda espiritual y llamé a esa ayuda espiritual y una persona me acercó a Dios y encontré la paz en Jesús. Jesús hizo grandes cosas en mi vida. Ahora puedo reírme, puedo cantar, alabarlo, todo puedo hacer. Porque tengo paz, soy feliz y eso hizo Jesús en mi vida. Solamente Jesús transformó todo mi pasado a un pasado a lo que ahora estoy experimentándole a Jesús en mi vida. Y estoy caminando con Jesús y estoy disfrutando esa paz que Él me entregó. Esta historia y muchas otras están en el libro Poder para Cambiar. Historias de transformación, historias que inspiran, historias que cambian vidas. Pedí tu libro gratis al 021-417-0010. Hacelo ahora, 021-417-0010 y te llevamos el libro Poder para Cambiar hasta tu casa, sin costo alguno y sin ningún tipo de obligación. Un maravilloso libro con historias reales que nos ayudan a mejorar. Poder para Cambiar, totalmente gratis. Llamando al 021-417-0010 las 24 horas y te hacemos llegar a tu casa. Poder para Cambiar. En casa no sabíamos lo que era estar en unidad, así, salir y disfrutar del día, ¿verdad? Mi hija, por ejemplo, hizo muchas cosas, Dios hizo en mi vida, porque a mi hijo me arrebataron a los un mes, me quitaron a mi hijo y Dios me devolvió, porque yo le pedí a Dios que es su hijo, que Él me entregó ese hijo en mi vientre y que le pertenecía a Él y que yo le entregaba a Él, si Él le entregaba a Él y Él me devolvió a mi hijo, a los un mes me devolvió a mi hijo. Y después mi hija también
Dios restauró a mi hija. Ella también se había alejado, ¿verdad?, de la familia, y Dios le volvió a rescatar, le trajo en mi casa, y ahora somos una familia muy feliz. Tengo una hija de 24 años, otra nena de 14 y el nene de 10 años. Y soy muy feliz con ellos. No tengo pareja, pero le tengo a Dios, que es el papá de cada uno de mis hijos y también es mi papá. Ese 4 de septiembre entramos ahí y me hicieron los análisis que faltaban y ahí sí me confirmaron que efectivamente lo que yo tenía era leucemia. Esta historia y muchas otras están en Poder para Cambiar, un programa con historias de transformación, historias que inspiran, historias que cambian vidas. Poder para Cambiar, todos los días por Red Guaraní. Pedí tu libro gratis al 021-417-0010. Hacelo ahora, 021-417-0010. Y te llevamos el libro Poder para Cambiar hasta tu casa, sin costo alguno y sin ningún tipo de obligación. Un maravilloso libro con historias reales que nos ayudan a mejorar. Poder para Cambiar, totalmente gratis, llamando al 021-417-0010 las 24 horas y te hacemos llegar a tu casa. Poder para Cambiar.